En el verano de 1963, Nueva York vivía su propia versión del progreso, el auge de los diners, los espectáculos callejeros, los carritos de comida que inundaban Manhattan. Entre ellos, uno destacaba por su popularidad, y más tarde, por su infamia, el puesto de hot dogs de Jarre HMC Cal, un veterano de guerra que se había establecido en la Séptima Avenida, cerca de la 41ª Street, justo frente a un viejo teatro abandonado. Jerry era un hombre de unos 50 años, rostro curtido, siempre con su gorra militar y un delantal blanco que jamás parecía limpio del todo. Su puesto era conocido por tener los hot dogs más sabrosos y económicos de la zona. Sin embargo, lo que comenzó como un éxito entre oficinistas, obreros y estudiantes nocturnos, pronto se tornaría en uno de los episodios más inquietantes de la historia urbana de Nueva York. Los registros de veteranos del ejército muestran que Jeremiah Jarre HMC Cal sirvió en la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Fue dado de baja por motivos psicológicos tras un ataque donde murió casi toda su unidad. Los informes médicos mencionan trastorno de estrés postraumático severo con episodios psicóticos intermitentes. Al volver a Nueva York, se instaló en un pequeño apartamento en el Sketchen, un barrio duro, lleno de obreros y criminales de poca monta. Allí empezó a vender comida en un carrito de segunda mano, usando recetas que decía haber aprendido de un amigo en el frente. Su puesto se hizo popular. Tenía un sabor distinto. Más fuerte, más jugoso, decían los clientes. Jarre sonreía siempre, pero sus vecinos notaban algo en su mirada, una soledad que rayaba en la locura. A finales de octubre de 1963, comenzaron a reportarse desapariciones de personas en los alrededores de la Séptima Avenida, 3 indigentes, un limpiavidrios y un joven mensajero que solía pasar por la zona de noche. En los reportes policiales, el patrón era siempre el mismo, desaparecían entre la medianoche y las 3 de la mañana, justo cuando el puesto de Jarre aún seguía abierto. La prensa no prestó atención al principio. Las desapariciones de gente marginal no eran noticia. Pero lo que llamó la atención fue un hallazgo en un callejón detrás del teatro abandonado, restos óseos parcialmente quemados, con cortes limpios y marcas de cuchillo. La policía pensó en pandillas o tráfico de órganos, pero un detective veterano del Distrito 10, Harold P. Stein, anotó algo curioso en su reporte del 4 de noviembre de 1963. El olor del callejón no es de carne podrida. Es como carne cocinada. Dulzón, penetrante. Y cada vez que paso por el puesto del veterano, huele igual. Los testimonios de los clientes del carrito fueron recopilados más tarde por la prensa amarilla. Uno de ellos, Mary Henderson, secretaria del edificio de correo cercano, relató lo siguiente. Yo iba todos los días a comer con Jarre. Era amable. Siempre me preguntaba cómo estaba mi madre. Pero desde agosto noté que sus salchichas tenían un sabor diferente. Más, no sé cómo decirlo, más humano, más terroso. El inspector de salud del distrito, Robert Marco, realizó una inspección al carrito el 12 de noviembre de 1963. En su informe, que más tarde sería clave en la investigación, escribió: las carnes no presentan señales de descomposición. La mezcla de carne molida y grasa animal parece no corresponder al estándar de res o cerdo. No hay registro del proveedor. Pero el caso fue archivado como satisfactorio. Nadie quería problemas con un veterano condecorado. El mismo día que asesinaron a John F. Kennedy, el caos se apoderó de la ciudad. Nadie prestó atención al incidente ocurrido a las 11:47 de la noche frente al puesto de Jarre. Un taxista llamado Eugene Carter denunció haber visto algo. Vi a Jarre arrastrando algo envuelto en una lona detrás del teatro. Era pesado, se notaba.
Me gritó que siguiera mi camino. Al rato vi humo saliendo del callejón. Al día siguiente, Jarre no abrió el puesto. Cuando la policía fue a su apartamento, lo encontraron vacío. La estufa aún encendida. En el fregadero había cuchillos, huesos y trozos de carne. En la pared, escrita con grasa, una frase. Ya no sufren. Ahora todos saben a mí. El 3 de diciembre, una patrulla encontró el carrito de hot dogs en el East River, parcialmente hundido. Dentro, había frascos etiquetados con nombres. Earl 1959. Jacob 1960. Unknown 2. Mabel 1963. El análisis forense determinó que los frascos contenían tejido humano preservado en grasa animal. No se volvió a ver a Jarre McCall. Algunos dicen que huyó a Canadá. Otros, que se arrojó al río. Lo cierto es que los cadáveres mutilados encontrados cerca del teatro coincidían con las personas desaparecidas. El caso fue cerrado en 1965 por falta de sospechoso vivo, pero la gente del barrio nunca olvidó el olor de la Séptima Avenida. Y durante años, los vendedores ambulantes evitaron ese tramo de la calle, jurando que cada tanto, al caer la noche, el aire olía otra vez a carne cocinada y a miedo. 9 años después de la desaparición de Jeremiah Jarre McCall, el caso fue reabierto por accidente. En 1972, un grupo de cadetes del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, mientras clasificaban archivos viejos del Distrito 10, halló una carpeta sellada con la inscripción MCCALL-JH Confidencial. Dentro había fotografías del carrito de hot dogs hundido, un inventario de objetos personales hallados en su apartamento y una nota del detective Harold P. Stein, el mismo que había sospechado de Jarre desde el principio. Hay algo en este caso que no encaja. No es solo locura. Es un patrón. McCall no escogía a cualquiera, todos eran invisibles. Y alguien en el departamento no quiere que se sepa qué hacíamos con ellos. Ese hallazgo despertó la curiosidad de un joven periodista del New York Herald Tribune, David L. Abrams, quien dedicó casi una década a investigar lo que llamó el carnicero de la Séptima Avenida. Lo que encontró, y lo que no pudo publicar, revela un lado oscuro de la ciudad en los años 60. El primer hallazgo de Abrams fue una serie de fotografías forenses que nunca llegaron a los tribunales. En ellas, se veían cabezas parciales y fragmentos óseos limpios, con cortes quirúrgicos de precisión. Un forense retirado, Dr. Leonard F. Brown, declaró en una entrevista grabada en 1974, cinta que más tarde sería confiscada. Esos cortes no eran de cuchillo de cocina. Eran de bisturí. Y las piezas estaban cuidadosamente desangradas, como si el que lo hizo supiera exactamente cómo aprovechar la carne. El informe fue tachado en los registros oficiales y reemplazado por uno más simple que decía: restos carbonizados sin identificación precisa. Posible origen animal. Pero las pruebas de laboratorio, según Brown, mostraron tejido humano masculino y femenino, edades entre 17 y 45 años. Entre 1960 y 1963, la policía registró 21 desapariciones sin resolver en el área comprendida entre la 42ª y la 34ª Street. La mayoría eran indigentes, limpiadores nocturnos y migrantes recientes. Uno de los archivos más impactantes fue el de Carmen Ruiz, una joven puertorriqueña de 19 años, desaparecida el 3 de septiembre de 1963. Su hermana, entrevistada en 1975, dijo: Carmen pasaba todas las noches por el puesto de hot dogs de Jarre porque él siempre le daba uno gratis. Decía que le recordaba a su hija perdida. Nunca más la vimos después de esa noche.
El ADN no existía aún en los 60, pero en 1982, con nuevas técnicas de análisis proteico, se cotejaron los restos hallados en los frascos del East River. Una de las muestras coincidió con la sangre de un familiar de Carmen Ruiz. Era la primera confirmación forense que vinculaba directamente a Jarry McCall con una de las víctimas desaparecidas. De los registros del Veterans Administration Hospital, donde M.C. Cal fue tratado en 1954, se extrajo un documento que nunca fue desclasificado hasta 1978. En él, un psiquiatra militar, Dr. Hugh B. Matterson, escribió: el sujeto M.C. Cal muestra un patrón de despersonalización severa. Repite constantemente que los hombres son carne vacía sin propósito. Asegura que durante la guerra aprendió a procesar cuerpos humanos por necesidad. Dice que la carne humana, si se trata bien, no se desperdicia, punto. Otro extracto decía: ha desarrollado un ritual en torno al fuego y la grasa. Muestra placer al hablar de cocinar. Cree que redime a los muertos transformándolos. El informe recomendaba su internamiento permanente, pero fue dado de alta por orden del Departamento de Veteranos, debido a falta de camas. 3 meses después, abrió su carrito en la 7ª Avenida. En 1976, el periodista Abrams consiguió acceso a un testigo clave, el exdetective Harold P. Stein, quien había sido forzado a retirarse tras insistir en continuar el caso. En la entrevista grabada, extracto desclasificado en 1984, Stein declaró: no querían que siguiéramos. Alguien del ayuntamiento me dijo que M.C. Cal había trabajado para un programa de aprovechamiento de carne para los comedores de beneficencia. Pero cuando pedí los contratos, desaparecieron. Lo que hicimos fue destruir evidencia para evitar un escándalo. Se cree que el ayuntamiento y una red de distribuidores de alimentos compraban la carne que Jarry donaba bajo la etiqueta de producto proteico mixto para comedores sociales de veteranos y orfanatos. Nunca se pudo probar, pero el rastro de facturas y pagos desapareció junto con varios funcionarios. En 1983, 20 años después del cierre del caso, se demolió el viejo teatro frente al que Jarry solía vender. Durante las obras, los trabajadores encontraron un sótano sellado con concreto, donde había 18 frascos de vidrio grandes cubiertos de polvo. Dentro había tejidos conservados en grasa, exactamente como los hallados en el East River. Los análisis confirmaron que al menos 5 de esos frascos contenían restos de las víctimas reportadas en 1963. Uno de los frascos tenía una etiqueta más reciente, escrita con letra torpe. Yo tampoco quería irme. Nadie supo cómo llegó ahí. La estructura había estado cerrada desde 1965. El hallazgo reavivó los rumores que Jarry no había muerto, sino que seguía viviendo entre los indigentes del East River, alimentándose de los olvidados como una extensión de su propia culpa. En 1985, un hombre identificado solo como Frankie, ex veterano indigente de Hell's Kitchen, dio una entrevista grabada por Abrams antes de morir de neumonía. Jarry no se fue al río. Lo vi en el 68, con el mismo delantal. Tenía un carrito viejo, sin nombre. Me dijo que ya no vendía hot dogs, que ahora solo alimentaba almas. Tenía esa mirada vacía, como si él mismo ya no fuera humano. Nadie creyó a Frankie, pero el periodista, poco después de esa entrevista, fue encontrado muerto en su apartamento, aparentemente por inhalación de gas. En su escritorio había una nota: el olor ha vuelto. El caso nunca se reabrió oficialmente, pero algunos reporteros aseguran que cada tanto, especialmente en noches húmedas de verano, los policías de la zona 10 aún reportan un olor a carne cocida cerca de la 41ª Street, aunque ya no haya ningún puesto ni teatro allí. Los expertos en criminología del John Jay College analizaron el caso en 1992.
Su conclusión fue escalofriante. Jerry McCall no solo fue un asesino serial. Fue un síntoma de una ciudad que se alimentaba del olvido. Su método, su elección de víctimas y su invisibilidad social reflejan una verdad incómoda: nadie buscó a los desaparecidos porque no eran necesarios para nadie. A día de hoy, ninguno de los cuerpos fue recuperado completo. Y el expediente McCall sigue siendo uno de los archivos sellados más antiguos del Departamento de Policía de Nueva York. La leyenda urbana aún persiste. Algunos ancianos de Hell's Kitchen aseguran que, si caminas solo de madrugada por la 7ª Avenida y sientes ese olor dulzón y denso, no mires atrás. Porque dicen que Jerry nunca se fue. Solo cambió de receta. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.